voy a tener que irme. Entonces, Tiare, mándame, ay no, ¿qué estoy haciendo? Cancel. Valita, mándame, o sea, Tiare, mándame la fotito por WhatsApp de la captura, ¿ya? Y ahí lo modifico la nota, no hay ningún problema. Todo es modificable, así que todo se puede solucionar. Si tienen ahí ustedes los correitos, me lo envían, ¿ya? Así que ahí me quedo a la espera del... Ah, se te había quedado un borradores. Ya, mándame entonces, Tiare, la captura donde dice que es el 24. ¿Ya? Ya, chiquillitos. Comenzamos entonces con la clase del día de hoy. La clase del día de hoy vamos a partir ya definitivamente con el segundo semestre, que es efectivamente, como pone la Sofía ahí, potencias. Dice comprender el concepto de potencias. Ahora, como nosotros vamos a comenzar a trabajar la materia del segundo semestre antes de irnos de vacaciones, yo sé que en las vacaciones muchos alumnos se les olvida hasta cómo se llaman, por tanto se les va a olvidar todo. Lo que vamos a comenzar a ver ahora, vamos a comenzar desde lo más básico de potencias, eh, vamos a ir súper, súper lento para que vayan entendiendo todo y tengan la tranquilidad porque de vuelta de vacaciones, todo lo que vamos a ver ahora lo vamos a volver a retomar. Eso significa que ya de vuelta de vacaciones ustedes les va a costar mucho menos entender lo que vamos a explicar ahora porque lo vamos a volver a repetir, ¿ya? Obviamente los vamos a repetir mucho más rápido, pero ahora es importante que coloquen harta atención. Ya, chiquillos, comenzamos. Déjenme ir a buscar mis plumones, ¿dónde los dejé? Uy, aquí los tengo, por frente mío. ¿Y vamos a tener pruebas? Sí, vamos a tener pruebas, pero la prueba la vamos a tener para el otro semestre, de vuelta de vacaciones. Este semestre ya terminamos el primer semestre y el segundo semestre, que comienza en matemáticas del día de hoy, no vamos a tener ninguna prueba asociada. Las pruebas ya van a estar definitivamente para el segundo semestre, y ahí yo, acuérdense que tengo que tomar en consideración todas las evaluaciones que ustedes, todos los comentarios que ustedes me hicieron, algunos trabajos, en algunas cosas vamos a hacer trabajo, en otros vamos a hacer pruebas, o eh, vamos a ir mezclando. Alvarito me pregunta cuántas notas tiene el segundo semestre. La verdad es que Alvarito todavía no lo tengo definido, cuántas notas vamos a tener. Lo más probable es que como mínimo, espero yo que tengamos 3, igual que el primer semestre, pero también va a depender mucho de los contenidos que veamos. Dependiendo de los contenidos que vayamos viendo, también son la cantidad de evaluaciones. En esta situación de pandemia, la verdad es que tenemos como harta flexibilización con respecto a las evaluaciones. Van a depender de cada asignatura y de cada clase que vayamos avanzando, la cantidad de evaluaciones que vamos a tener, ¿ya? Así que, por lo pronto, Alvarito, no te puedo decir, pero yo creo que vamos a estar dentro del orden de, yo espero tener mínimo 3, igual que este semestre. Puede que tengamos más, puede que avancemos un poquito más, ¿ya? Lo que pasa es que el primer semestre, cuando uno recién parte en primero medio, la primera unidad siempre es mucho más compleja, entonces avanza uno más lento en el primer semestre que en el segundo. Ya, chiquillos, vamos a recordar primero las potencias desde cero. Vamos, yo creo, me imagino que todos ya se acuerdan lo que son las potencias. Primero recordar que cuando nosotros vimos los contenidos anteriores, es decir, trabajamos con los números racionales, ahí cuando hicimos ejercicios combinados, ustedes recordaron, por ahí alguno de ustedes me hablaba del famoso el papo mudas, ¿se acuerdan? Y nosotros decíamos que este papo mudas, que es una sigla que se utiliza para recordar la prevalencia de operatoria. Entonces nosotros decíamos, primero se resolvían los paréntesis, luego se resolvían las potencias, luego se resolvían las multiplicaciones, luego las divisiones, luego las adiciones y las sustracciones. Ese era el orden, ¿ya? Pero cuando nosotros hacíamos estos ejercicios, lo que no incluimos dentro de nuestra operatoria fue el PO, que correspondía a las potencias. Por tanto, en rigor nosotros trabajamos solamente con el A mudas. El PO lo eliminamos. Y ahora vamos a trabajar con el PO. ¿Qué es lo que vamos a trabajar de las potencias? De las potencias vamos a recordar qué es lo que son y vamos a recordar todas las
propiedades que tienen las potencias, todas las cositas que son pequeños tips que son necesarios de las potencias recordar. ¿Por qué es tan importante que nosotros recordemos todo lo de las potencias? Porque si bien es algo que ustedes vieron en algún minuto, es importantísimo que lo tengan claro para que comencemos a ver algo que es directamente relacionado con primero medio, el contenido primero medio, que son los productos notables. Los productos notables trabajan directamente con las potencias. Entonces, si nosotros no recordamos o no tenemos claro todo lo que está relacionado con las potencias, difícilmente vamos a entender los productos notables y es muy difícil que yo comience con productos notables al tiro sin haber hecho el recuerdo de las potencias, porque igual me voy a tener que empezar a meter en las potencias en la medida que vayamos avanzando con productos notables. ¿Ya? Lo primero que vamos a decir de las potencias, que lo voy a anotar acá como gran título, tal como me aparece ahí en el chat que alguien coloca base y exponente. Ya, no hay problema, Sofía, si se lo olvidó porque lo vamos a recordar. Las potencias es una operación matemática, eso es una potencia, donde yo tengo esto. Tengo un número grande y tengo un número pequeñito. Eso es en el fondo una potencia. Así se escribe una potencia. Esta expresión matemática es una potencia. Ahora, ¿qué es una potencia por definición? Una potencia por definición es una multiplicación iterada. El concepto de iterado es un concepto matemático que significa repetido. ¿Ya? Ahí es parte de teoría. En matemática, nosotros cuando hablamos de repetir algo, de repetir una operación, hablamos de iterada. Por tanto, la potencia, por definición, es una multiplicación iterada. ¿Qué significa una multiplicación iterada? Es una multiplicación repetida, donde el mismo número, el mismo factor, se multiplica por sí mismo. Eso es, ¿ya? Entonces vamos viendo. Dentro de una potencia, yo tengo dos partes. Tengo un número grande y tengo un número pequeño. Esto se lee 2 elevado a 3, pero está de manera correcta leído 2 elevado a 3, pero también hay, cuando yo tengo el 2 acá, tengo el 2 chiquitito o el 3 chiquitito, también se leen de una manera particular. El 2 se lee al cuadrado y el 3 se lee al cubo. ¿Ya? Al cuadrado, al cubo. Pero si yo lo leo como 2 elevado a 3, también estaría correcto. Pero también se puede leer 2 al cubo. ¿Ya? ¿Por qué se lee al cuadrado y al cubo? Y esto se relaciona directamente con geometría. Porque cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de centímetros cuadrados, estamos hablando cuando calculamos el área. Cuando yo calculo el área de una superficie, el área es todo lo que está dentro. Por ejemplo, para que lo entiendan y les quede súper claro, cuando hay un partido de fútbol, los futbolistas juegan en el área de la cancha, es decir, está demarcada por una línea, y de ahí, de la línea hacia afuera, la pelota está fuera de juego, por tanto hay que comenzar, y ellos tienen que jugar dentro de la línea, es decir, en el área de juego. Eso es el área. Y el área se representa al cuadrado. ¿Por qué? Porque considera dos medidas. Considera el contorno de la cancha, está demarcado por una línea blanca, y todo lo que está dentro. Porque los jugadores juegan en la superficie, en el área de juego. Ellos no juegan por la línea blanca, ellos juegan en todo el sector que está dentro de la línea blanca. Por tanto, ahí está relacionado con los centímetros cuadrados. Se relaciona con el área y geometría. Y los centímetros cúbicos se relacionan con el volumen en geometría, es decir, con la capacidad. Por ejemplo, una caja de leche mide el líquido que cabe adentro en centímetros cúbicos. Muchos de ustedes que tienen hermanos chiquititos, por ejemplo, ven una mamadera y la mamadera se mide en cc, que le llaman. Y el cc es centímetros cúbicos, es lo mismo. ¿Por qué? Porque ahí yo considero el contorno de la mamadera, lo que cubre la mamadera y lo que yo le puedo echar adentro de la mamadera. Por tanto, tengo tres medidas. Contorno, lo que cubre la mamadera y todo lo que cabe adentro. Tengo tres medidas, por eso se eleva a 3. Ahí tengo los centímetros cúbicos. ¿Ya? Por tanto, todo lo que tenga líquido, como en la silicona que se sigue, todo lo que tenga líquido, porque finalmente la silicona uno la tiene que batir y es un líquido, todo lo que se mide en líquidos tiene que ver con volumen, con la capacidad.
ahí se ocupan los centímetros cúbicos. Y ahí está muy relacionado, esto es de uso diario, es lo más cotidiano que nosotros utilizamos de las potencias. Tiene que ver con las medidas, tiene que ver con la geometría. ¿Ya? Eso era como para que más o menos hicieran una alusión y un recuerdo y entender que las potencias sí tienen un uso en la vida cotidiana. Exacto, para medir el volumen se mide en centímetros cúbicos. Perfecto. Sí, muy bien, Raúl. El volumen, la capacidad se mide en centímetros cúbicos. ¿Ya? Eso es como para que entiendan que en matemática todo de alguna manera va relacionado. Entonces nos devolvemos a las potencias. Teníamos acá entonces las potencias. Alguien levantó el abanico, la Vale, Bustos. Dígame, Valita. Profe, mire, es que nosotros compramos un terreno que era de 400 metros. Y no entiendo cómo, porque de cada lado eran de 20 metros. Y no entiendo eso de cómo se ven 400. El terreno de ustedes era de 400 metros cuadrados y cada lado medía era de 20 por 20. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el 400 corresponde a la superficie total y el terreno que ustedes compraron tenía 20 y 20. Y si tú multiplicas 20 por 20, te da 400. Por tanto, 20 tenía de ancho, 20 tenía de largo, pero todo esto es lo que mide 400. Así se mide el área. Entonces, claro, uno dice 400, pero son 400 metros cuadrados. Si esto fuera 400 metros sin nada, serían 400 metros lineales. Por tanto, tendría que tener aquí 100, 100, 100 y 100. Pero son 400 metros lineales, pero si son metros cuadrados, es superficie. Entonces yo tengo que buscar dos números al multiplicarlo, porque para calcular el área, yo multiplico alto por alto. Por eso ahí están las medidas 20 por 20. El terreno era de 20 por 20, por tanto, equivale a que ese terreno tiene 400 metros cuadrados. Ah, ya, ahí entendí. Ahora sí, ahora le puedes ir a explicar, vas a entender por qué tenía 400 metros. Pero ojo, son 400 metros cuadrados. Esa es la medida del terreno, 400 metros cuadrados, no 400 metros, porque los 400 metros son lineales. Le falta ese 2. Ese 2 hace la diferencia, ese 2 chiquitito. ¿Ya? Ahí tenemos otro ejemplo súper cotidiano del uso de las potencias. Cuando uno mide los terrenos, ahí la Vale nos dio un ejemplo, súper. Entonces, volvamos ahora a las potencias. Las potencias, entonces, ya sabemos que es una, como operación, es una operación matemática, porque es una multiplicación. Por eso cuando yo resuelvo ejercicios combinados, primero va el paréntesis, después viene la potencia y después la multiplicación. ¿Por qué? Porque la potencia en sí es una multiplicación. Por tanto, van las dos multiplicaciones primero que todas las demás operaciones. Entonces tengo una potencia. Esto, así como está, recibe el nombre de potencia. Así se escribe una potencia. El número más grande se llama base. ¿Qué me indica la base? La base es el número que yo voy a multiplicar por sí mismo. Este es mi factor. Significa que el 2 lo voy a multiplicar. Y este número chiquitito recibe el nombre de exponente. Ahora bien, el exponente me indica cuántas veces yo tengo que repetir la base. Por tanto, ¿qué significa el 2 elevado a 3 o el 2 al cubo? Significa que el 2 yo lo voy a repetir 3 veces. 1, 2, 3. Y como es una multiplicación, ojo, aquí hay que multiplicar. ¿Cuál es el principal error que cometen siempre todos? Hasta yo, todos lo cometemos porque a veces se nos olvida, que sumamos, decimos 2 más 2 son 4, más 2 son 6. No, se multiplica, porque la potencia es una multiplicación repetida, no una suma repetida. Por tanto, aquí yo digo, 2 por 2 son 4 y 4 por 2 son 8. Por tanto, aquí es 8. Entonces, retrocedo. Esto que está acá, todo eso se llama potencia. Esto es una potencia. El 2 elevado a 3 es la potencia. Esto que yo hice acá se llama desarrollo. Este es el desarrollo de la potencia. Y el 8 corresponde al valor de la potencia. Es importante que tengan súper claro eso. Tenemos la potencia como expresión matemática,
tenemos el desarrollo de la potencia y tenemos el valor de la potencia. ¿Ya? Aquí, porque hay que tener harto ojo con estos conceptos, porque hay ejercicios en los cuales yo les voy a pedir el desarrollo y en otros donde se pide el valor. Entonces, cuando me piden el valor, yo tengo que llegar a un resultado. Ahora, si me piden en un ejercicio exprese, o sea, escriba la siguiente expresión como potencia, lo tengo que escribir así, donde tengo una base y un exponente. Si me piden escriba el valor del siguiente ejercicio, yo tengo que encontrar el valor, es decir, de esta forma, no expresado en potencia. Por eso hay que tener claros los conceptos. Volvemos. Potencia tiene base y exponente, el desarrollo y el valor. ¿Ya? Hasta aquí, chiquillos. ¿Hay alguna duda? Profe, ¿de quién es usted? Yo soy profe jefe del quinto. Sí, del quinto básico. Los tengo desde tercero, cuarto y quinto. Llevo 3 años con ellos. Preguntas, chiquillitos. Hasta aquí. ¿Estamos claros? ¿Hay alguien que voy a ir súper lentito, súper, hiper mega lento? ¿Hay alguien que tenga dudas todavía con esto? No. ¿Todo claro? ¿Ninguna pregunta? No. Listo. Sí, la Sofi pone que le hicieron ejercicio así el año pasado. Sí, el año pasado en octavo se vio efectivamente potencias. Lo sé porque el año pasado me tocó hacerle al octavo, que ahora es primero medio A, el segundo semestre, y vimos esto. Ya, chiquillos, borro entonces. Ya tenemos claro qué es una potencia, qué es lo que significa, cómo se resuelve una potencia y qué es lo que significa cada una de las partes, ¿ya? Recuerden, errores principales es que a veces los alumnos suman, o otros a veces incluso hacen esto. Por ejemplo, tienen 3 elevado a 2 y multiplican 3 por 2. No, eso está súper mega malo. Eso significa que es 3 por 3. ¿Ya? El exponente, el número chiquitito, me indica cuántas veces voy a repetir el número grande. Seguimos avanzando entonces. Una cosa que tienen que tener súper claro, que yo les voy a ir nombrando cositas que no están como dentro de ninguna propiedad, pero es importante que lo sepan. Cuando yo estoy trabajando con potencias, yo, por ejemplo, puedo tener el 5 elevado a 1, y es una potencia. Puedo tener el 5 elevado a 0, y es una potencia. Y puedo tener el 5. Cuando estoy trabajando en el ámbito de potencias y el 5 no está elevado a nada y estoy trabajando con potencias, yo debo asumir que aquí hay un 1. Súper importante esto. ¿Por qué? Porque cuando trabajemos con operatoria y incluyamos las potencias, yo tengo que tener claro que cuando tengo un número entero y no tiene ningún exponente, el exponente siempre va a ser 1. No es 0. Cuando el exponente es 0 debe estar escrito, pero puede venir escrito así, 5, y puede tener el 1, o puede venir solo la base sin el exponente, pero yo automáticamente debo asumir que el exponente va a ser 1. Eso, por favor, que no se les olvide nunca. Se van a dar cuenta cuando hagamos ejercicio, y ahí de repente nos aparezca un ejercicio que no tenga exponente, pero yo debo saber que ahí hay un 1, porque para hacer la operatoria tengo que tener claro que ahí hay un 1. El 1 ahí cobra tremenda importancia. ¿Estamos claros con eso entonces? ¿Qué cosa que no se nos olvide? Vale, cuando tengo un número entero que no tiene ningún exponente, no viene escrito ni el 1 ni viene escrito el 0, yo debo asumir que aquí hay un 1. ¿Es como en química? Es como en química, perfecto. Química es una asignatura que tiene mucha matemática, así que ustedes tienen este año así como full matemática. No, química es como matemática, son como las dos parecidas. Solo que se enfocan a distintas áreas, pero trabajan con lo mismo, trabajan con números. Y la química efectivamente trabaja mucho con potencias, ¿ya? Entonces, ahí para que lo vaya, qué bueno que vayan haciendo esa asociación con química. Súper importante, vuelvo a repetir, cuando un número entero no tiene ningún exponente, yo tengo que asumir que el exponente es 1. El exponente no es 0. Cuando yo quiero que el exponente sea 0, lo tengo que escribir. Tiene que ir escrito. Pero cuando no tiene ningún exponente, no tiene nada, yo debo asumir que es 1. ¿Ya? Así que eso es
Súper importante. Anótenlo ahí en el cuaderno, colóquenlo con destacadores, con flechas, con todo, así con efectos luminosos de todo, para que no se les olvide. ¿Ya? Avanzo. ¿Qué vamos a ver ahora? Vamos a ver los signos en la potencia. Los signos en las potencias. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a asumir, vamos a ver los signos en las potencias basados en, y valga la redundancia, en la base. Yo tengo dos situaciones. Situación 1, cuando la base es positiva. Cuando la base es positiva, yo tengo dos opciones. Tengo exponente par y tengo exponente impar. ¿Ok? Vamos a entender lo siguiente. Cuando nosotros... Entonces, exacto, Sofía, no se altera nada, queda el 1. Cuando nosotros tenemos una potencia que tiene base positiva, vamos a tener dos situaciones, cuando tengamos exponente par, exponente impar. Primero vamos a recordar que los dígitos son solo 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por tanto, los dígitos que existen son 10. Con la combinación de esos dígitos, colocándolos en distintas posiciones, yo voy a formar todos los números infinitos. Pero dígitos existen solo 10, del 0 al 9. Y con la combinación de ellos yo formo todos los números hasta el infinito. ¿Ya? Vamos a decir que los números pares, y los vamos a considerar de la siguiente manera, son el 2, el 4, el 6 y el 8. Y los exponentes impares van a ser el 3, el 5, el 7 y el 9. Si ustedes se fijan, dentro de estos exponentes yo no estoy considerando ni el 1 ni el 0, porque ellos tienen una forma diferente de trabajar, que lo vamos a ver luego. ¿Ya? Entonces tenemos que tener claro, exponentes 2, 4, 6, 8, que son exponentes pares, exponentes impares 3, 5, 7 y 9. Cada vez que la base de una potencia sea positiva y el exponente sea par, el valor, aquí lo vamos a colocar, el valor va a ser positivo. Aquí no estamos viendo resultados, estamos viendo solo signos. Cuando la base de una potencia es positiva y el exponente es impar, el valor también va a ser positivo. Aquí estamos trabajando solo, vuelvo a repetir, en el ámbito de los signos. Veamos unos pequeños ejemplos para que lo entiendan, como un ejemplo numérico. Si yo tengo, por ejemplo, 2 elevado a un número par, 2 elevado a 2, yo voy a decir, el 2 lo voy a multiplicar por sí mismo 2 veces, 2 por 2. Y 2 por 2 son 4. Y ahora digo, positivo por positivo, positivo. ¿Listo? Se cumple la primera. Vamos con el mismo. Base 2, exponente impar, exponente 3. ¿Qué significa? 2 por 2 por 2. Por tanto, digo, 2 por 2 son 4 y 4 por 2 son 8. Positivo por positivo, positivo, y positivo por positivo, positivo. Por tanto, se cumple la regla. Entonces vamos a decir que base positiva, exponente par, valor positivo. Base positiva, exponente impar, valor positivo. Y aquí hicimos algunos ejemplos numéricos, pero aquí solo estamos considerando el signo del valor de la potencia. Hasta ahí, chiquillos, ¿estamos claros? Sí, sí, sí. Voy a borrar el ejemplo. ¿Puedo borrar el ejemplo? Ya, voy a borrar el ejemplo. Vámonos a la siguiente situación. ¡No! Eso que no, la Sadasca, pucha. Alguien tiene, el que tenga, por favor, escrito, le mando una foto al grupo ahí que tengan ustedes en WhatsApp para que lo vea la Sadasca, que les borré el ejemplo. Pero el ejemplo era 2 elevado a 2 y 2 elevado a 3. ¿Ya? Vamos por el siguiente. En el siguiente caso, nosotros vamos a tener la base negativa. Bien, el Raulito está escribiendo ahí los ¿cómo se llaman? En el chat está escribiendo los resultados. Cuando tengo la base negativa, también tengo dos posibilidades. Cuando el exponente es par y cuando el exponente es
impar. Aquí tenemos la misma situación de arriba. Par tenemos 2, 4, 6, 8, impar 3, 5, 7 y 9. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a decir lo siguiente. Cuando la base es negativa y el exponente es par, el valor de la potencia va a ser positivo. Y vemos el último caso, cuando la base es negativa y el exponente es impar, el valor de la potencia siempre va a ser negativo. Veámoslo con un ejemplo, porque con los ejemplos les queda mucho más claro. La pizarra se me está acabando, pero lo voy a ver acá. Veamos el primer caso, y aquí necesito que pongan harta atención porque luego voy a ir a explicarles lo que pasa con el paréntesis. Como profe no entendí. Lo repito, Sofi, y luego vemos el ejemplo. Cuando tengo una potencia que tiene base negativa, del exponente es par, el valor de esa potencia va a ser positivo. Cuando tengo una potencia que tiene base negativa y el exponente es impar, el valor de la potencia va a ser negativo. Veámoslo con un ejemplo. Mira, si yo tengo menos 2, miren, lo voy a colocar entre paréntesis porque luego vamos a ver cómo afecta el paréntesis, elevado a 2. Entonces, el menos 2 lo voy a elevar a 2, por tanto tengo menos 2 por menos 2. 2 por 2 son 4. Negativo por negativo, positivo. Por tanto, cumple la primera norma. Base negativa, que es menos 2, exponente par, que es 2, el resultado es positivo. ¿Estamos? Voy a hacer ahora el otro acá, no tengo espacio y no quiero borrar todavía. Exponente impar y base negativa. Tengo entonces menos 2 elevado a 3. Exponente impar. Voy a multiplicar el menos 2 por sí mismo 3 veces. Menos 2 por menos 2 por menos 2. Voy a decir, 2 por 2 son 4. Negativo por negativo, positivo. Por tanto, me queda 4 positivo. Y 4 por 2 son 8. El 4 era positivo, el menos 2 es negativo. Positivo por negativo, negativo. Sofi, ahí te quedó un poco más claro con el ejemplo. Vuelvo a repetir, si a ustedes se les olvida esta regla de signos, no se la aprenden de memoria, se les olvida, hagan los ejemplos, háganlo, desarrollenlo y se van a dar cuenta. Aplican la regla de signos y les va a dar el resultado. ¿Ya? Pero esta regla de signos que nosotros estamos viendo de las potencias es precisamente para que no tengan que hacer el resultado. Ahora, si a mí me piden el valor, tengo que hacerlo. Pero si solamente me lo piden a modo de teórico, yo sé si el valor es positivo o negativo sin necesidad de hacer la operación. Hasta aquí, chiquillos, hasta aquí. ¿Hay alguna consulta, alguna duda? En el chat escríbanme. No, ninguna consulta, ninguna duda. ¿Cómo vamos? Sofi, ¿te quedó más claro lo de con los ejemplos? Un poquito, ya. Miren, ¿qué es lo que me interesa de este proceso? Recuerden que todo lo que vamos a ver ahora, yo lo voy a volver a retomar de vuelta de vacaciones. Por eso es súper importante que ahora le pongan harta atención. Si no les queda súper claro, igual de alguna manera lo van a procesar y les va a quedar ahí en el disco duro. Y cuando volvamos de vacaciones y lo volvamos a retomar, probablemente ahí les va a hacer el clic, les va a hacer el switch, lo van a buscar ahí en su disco duro y les va a quedar más claro. ¿Ya? Así que lo importante es que ahora coloquen harta atención, ojalá vayan preguntando todo, que les quede un poquitito más claro, pero no cabe duda que cuando volvamos de vacaciones y lo volvamos a retomar, lo van a entender más rápido, porque ya lo van a haber visto antes. ¿Ya? Es distinto que el próximo, después de vacaciones, veamos esto desde cero, a que lo hayamos visto ahora y después lo volvamos a retomar. Cuando uno lo vuelve a retomar, siempre le queda por ahí en alguna parte reservado, guardadito, ¿ya? Avanzo. Y aquí quiero que pongan, pero súper full mega atención, porque vamos a ver algo que es tremendamente importante, que es cómo afecta el paréntesis a una potencia cuya base es negativa. Y aquí sí que van a poner harta atención.
Entonces le vamos a poner cómo afecta el paréntesis a una potencia de base negativa. Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Cómo afecta el paréntesis? ¿Se acuerdan que en un minuto yo les dije los paréntesis en matemática no se colocan al lote, sino que se colocan cuando corresponde, ¿ya? Y además los paréntesis tienen una importancia fundamental en matemática. Los paréntesis generan algo en matemática, no se colocan porque a mí se me antojó, porque era más entretenido, porque se veía más bonito, porque no. El paréntesis tiene una función específica en matemática y ahora nosotros vamos a ver 4 casos y que necesito que coloquen más atención que dedicarse a copiar. Tengo yo aquí mis ejemplos. Vamos a colocar el primer caso donde tengo menos 6 elevado a 2, donde tengo menos 6 elevado a 2, donde tengo menos 2 elevado a 2 y donde tengo menos 2 elevado a 2, 7. Vamos a ver estos casos. Yo aquí tengo 4 ejercicios en los cuales hay involucrados paréntesis, ¿ya? Si ustedes se fijan en los dos primeros tengo paréntesis, menos 6, cierre paréntesis, elevado a 2. Y en el segundo tengo menos 6 elevado a 2. ¿Cuál es la diferencia que hay entre el ejemplo 1 y el ejemplo 2? Única y exclusivamente un paréntesis, pero el título dice claramente cómo afecta el paréntesis a una potencia de base negativa. Vamos a ver. Cuando yo tengo una base negativa, entre paréntesis, tengo la base negativa entre paréntesis, significa que el menos 6 es el que está elevado a 2. En este caso, menos 6 elevado a 2 es el número que yo voy a multiplicar por sí mismo, es decir, yo voy a colocar aquí menos 6 por menos 6. ¿Por qué? Porque todo el número, vale decir, el signo con el valor absoluto, se están elevando a 2. Entonces yo digo menos 6 por menos 6. Luego digo 6 por 6 son 36 y negativo por negativo, positivo. ¿Estamos claros ahí? Vayan avisándome si vamos claros. Vamos al siguiente caso. En el siguiente caso yo tengo menos 6 elevado a 2, pero no está con paréntesis. ¿Qué es lo que significa esto que no esté con paréntesis? Significa que este signo negativo, yo lo voy a marcar acá, lo voy a conservar acá. Y lo que yo voy a elevar al cuadrado, voy a elevar a 2, es solo el 6. Por tanto, yo voy a decir 6 por 6. Y ahora yo voy a decir 6 por 6 son 36. Y el signo negativo que estaba afuera, yo lo conservo y lo coloco acá. ¿Me siguen hasta ahí, chiquillos? Vuelvo a repetir. Cuando yo quiero, o cuando en una potencia la base que es negativa está entre paréntesis, Profe, Sofía no significa... entendió. Ya, por eso lo vuelvo a explicar, Sofi. Otra vez vamos. Miren, solamente estos 2 ejercicios, porque el título dice cómo afecta el paréntesis una potencia de base negativa. Cuando la base, que es negativa, está entre paréntesis, significa que tanto el signo como el valor absoluto, es decir, el menos 6 como número negativo, está elevado a 2. Entonces, porque está entre paréntesis, significa que yo voy a multiplicar menos 6 por menos 6. Porque está entre paréntesis, todo el número menos 6 está elevado a 2. Entonces, menos 6 por menos 6. Hago el ejercicio y digo 6 por 6 son 36 y luego aplico regla de signos, negativo por negativo, positivo. ¿Ya? Vamos al segundo caso. Aquí yo tengo menos 6 elevado a 2, pero ese menos 6 no está entre paréntesis. Significa que ese signo menos no va junto con el 6. Va separadito del 6. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Ese signo menos, que no está entre paréntesis, lo voy a colocar aquí. Lo conservo, lo cambio.
lo coloco al tiro acá y lo dejo ahí. Y lo que yo voy a elevar a 2 es solamente el valor absoluto, solo el 6. Por tanto, aquí yo multiplico 6 por 6. Y 6 por 6 es 36. Y como yo tengo un signo menos aquí reservado, ese signo menos voy y lo coloco acá. Eso es. Por tanto, el paréntesis incluye el signo junto con el número. Si no hay paréntesis, es solo el número, el signo queda afuera. Y lo conservo en el valor final. ¿Estamos claros hasta ahí? Sofi, ¿te quedó más claro ahora? ¿Sí? Ya. Chiquillos, el que no haya entendido hasta aquí, dígame, porque en este se va a confundir un poquitito más porque hay más signos. Es medio complicado, sí, es medio complicado, pero como todo lo complicado en matemática, lo tenemos registrado y cuando nos llegue el minuto de trabajar con los ejercicios, hay que tenerlos a punta y a mano para siempre tenerlos en cuenta y empezar a mirarlos. Aquí también, chiquillos, recuerden que desde el minuto que ustedes empezaron a trabajar con números enteros, desde séptimo, que hay que estar súper atentos con las matemáticas, porque los signos son súper importantes. Un cambio de signo nos genera todo un cambio en operatoria. ¿Ya? ¿Estamos hasta ahí, ok, chicos? ¿Nadie tiene dudas? Escríbanmelo por el chat si tienen dudas, si no quieren abrir micrófono. Pero para no seguir avanzando, ¿por qué? Porque este es un poquitito más, no es más difícil, pero es un poquito más complicado porque hay muchos signos. No, pero. ¿Por qué hay dos? ¿Por qué hay dos qué? ¿Hay dos, estos dos, Oriana? Hay dos menos en la otra, en la tercera. Ah, cálmate, Oriana, cálmate. Ya lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque hay dos, lo voy a explicar ahora. ¿Estamos claros con los dos primeros? ¿Sí? Ya, vamos. Ay, la Sofi, no tengáis miedo. Si las matemáticas no te van a hacer nada, no le van a salir mal y se te van a tirar encima a buscar, así que no os preocupéis. No hay que tener miedo. Yo algún día, cuando estemos ahí ya más cerca de las vacaciones, les voy a contar mi experiencia con las matemáticas y ustedes van a decir, oh, ¿ya? Ya, chiquillos, no, las matemáticas no te van a hacer nada, no van a salir de la pizarra, no van a salir del cuaderno de ninguna parte y no se van a tirar encima tuyo, no te van a meter los dedos en el ojo, nada, porque no tienen ni mano, así que no te preocupes. Veamos los siguientes casos, que hay, como dice la Oriana, ¿por qué hay tantos signos negativos? Miren lo que yo voy a hacer acá. Tengo menos, abre paréntesis, menos 2, cierre paréntesis, elevado a 2. Si yo tapo este signo negativo que tengo antes del paréntesis, yo lo tapo, el ejercicio que tengo es igual al de arriba, ¿cierto? Fíjense, aquí tengo menos, paréntesis, menos 2, cierre paréntesis, elevado a 2. Si yo este signo negativo que tengo acá afuera lo tapo, el ejercicio que tengo es igual al que está acá arriba. Por tanto, ¿qué voy a hacer yo? El signo menos que está afuera, lo voy a marcar aquí, lo voy a remarcar con rojo, y lo voy a conservar. Lo traigo para acá. Y luego voy a hacer el desarrollo de este ejercicio igual al de arriba. Como el menos 2 está entre paréntesis, significa que el menos 2 lo tengo que elevar a 2. Por tanto, el menos 2 lo repito 2 veces. Menos 2 por menos 2. ¿Estamos claros? Ese signo que está afuera, yo lo conservé, y como está entre paréntesis la base, menos 2 significa que menos 2 lo elevo a 2. Menos 2 por menos 2. Tomo mi signo, que está en rojito, y lo conservo acá. Lo voy conservando, lo voy corriendo nomás. Ahora multiplico y digo, 2 por 2 son 4. Negativo por negativo, positivo. Listo, ahí lo dejé positivo. Pero ese menos ya estaba ubicado, por tanto el resultado me quedó como menos 4. O sea que sin el menos rojo sería una multiplicación igual a la primera, pero el 36 es, a ver, salía positivo, pero como ese menos ya está ubicado, el número va a salir negativo. Exacto, justamente. ¿Y por qué es importante que tengamos claro esto de los paréntesis, Oriana? Porque para todos, porque es importante, porque claramente no es lo mismo un 36 que un menos 36.
Si lo vemos con temperatura, con 36 grados, estamos todos con traje de baño tirándonos en la piscina, muertos de calor. Si estamos con menos 36 grados, estamos todos casi al borde de la muerte, todos congelados. Tendríamos que estar, pero ahí con el aire acondicionado al lado. Por eso son números totalmente opuestos y totalmente distintos. Por eso es tan importante el fijarse en los signos, porque claramente un número que cambia el signo es absolutamente distinto. Está pero a años luz de ubicación de una recta numérica. Ahí le puse mucho color a años luz, pero están a distinto lado de la recta numérica. Un 2 está acá, perdón, para mí un 2 está acá y el menos 2 está por acá. Por tanto, son números muy diferentes. Entonces, por eso ahí es tan importante fijarse en este tema de los paréntesis, que sí generan algunos cambios. Veamos el siguiente. En el siguiente dice, paréntesis, perdón, signo menos, abre paréntesis, menos 2 elevado a 2, cierre paréntesis. El signo que está fuera del paréntesis, yo el signo menos lo conservo, lo dejo ahí. Luego, si yo no veo ese signo menos que está allá, que ya lo guardé, yo veo este ejercicio, menos 2 elevado a 2 es igual que este. Fíjense, el menos 2 como base no está entre paréntesis. Por tanto, si no está entre paréntesis, significa que ese menos que está ahí, yo también lo tengo que conservar. Por tanto, lo vuelvo a colocar acá. Y ahí tengo dos signos menos. ¿Ya? ¿Qué hago ahora? El 2 elevado a 2, yo lo voy a multiplicar. Entonces voy a decir 2 por 2. Igual. ¿Me siguen hasta ahí o no? Profe, si no, esa última no la entendí. Vamos paso a paso, fíjense. Este signo menos, es que tengo, pucha, no tengo otro color. Este signo menos, yo lo voy a colocar acá. Ahí está, igual que el de acá. Luego me voy a lo que está entre paréntesis. Lo que está entre paréntesis es un menos 2 elevado a 2. Como ese menos 2 no está entre paréntesis, significa que ese signo menos yo lo tengo que conservar afuera. Por tanto, lo dejo afuera. Lo voy a colocar aquí si quieren. Ahí. Lo voy a conservar afuera. Eso es lo que está dentro del paréntesis. El signo menos lo dejo afuera y solo el 2 se eleva a 2. 2 por 2. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, es como todo lo que está arriba. Perfecto. Ahora sí, más o menos. ¿Ya? Entonces, conservo ese signo menos que lo vamos a colocar así, con doble color para no equivocar. Voy a resolver ahora lo que está en el paréntesis. Lo que está en el paréntesis, 2 por 2 son 4, pero aquí hay un signo menos, por tanto ese signo menos yo lo coloco acá. Y voy a tener menos y menos. Y cuando yo tengo menos, ¿se acuerdan cuando hacíamos la resta? Lo que yo tengo que hacer es, el signo menos se cambia a suma, el inverso aditivo es eso. Por tanto, aquí el resultado sería 4 positivo. La Emilia se perdió como en 2 kilómetros. Emilia, tranquila, estamos recién partiendo. Así que a poner el máximo que puedas de tu parte para entender y después lo vamos a volver a ver. Lo vamos a retomar en la próxima clase y lo vamos a retomar de vuelta de vacaciones. Así que tranquila. ¿Ya? Claro como el agua de cloaca, está súper clarito. Sí, termina a las 12:10, estamos a 2 minutos de terminar. Chicos, ¿qué me interesa? Esto lo copien, ténganlo copiado. La próxima clase, la de la próxima semana, que es el día martes, lo vamos a volver a retomar. Voy a volver a explicar esto. ¿Ya? Para los que les quedó un poco medio enredado, el próximo martes van a estar un poquito más despejados, por tanto lo vamos a volver a retomar y ahí probablemente sí lo van a entender a los que le quedó un poco de duda. ¿Ya? Así es que, chicos, lo copian, ténganlo ahí. Si alguien le quiere sacar una fotito y lo comparte en el grupo, ideal, no hay problema. O alguien que lo haya copiado en su cuaderno y lo comparte con el grupo. ¿Ya? Así que estamos, chicos, bellos y hermosos. La clase de hoy llega hasta aquí. Quedaron así como medios en shock algunos, pero vamos a ir de a poquitito. Vayan repasando, vayan viendo esto, traten de ir entendiendo. Yo voy a tratar de tener otro lápiz de color para ver cómo lo hago para que les quede más claro, ¿ya? Un besito, chiquillos, que estén súper, súper bien y nos vemos en la próxima clase, que es siempre me pierdo, el martes, ¿ya?
Chao.